La de 8 saldría bien. Si muestreamos con 8. Si muestramos con 8, no, perdón. Escuché Bien. mal. No. Claro, porque nos dice, supongamos que se muestrea la señal a una frecuencia de 8 kHz. Bien, con 8 kHz saldría mal. Ahora nos piden que analicemos qué sucede con la frecuencia de 5 kHz. Bueno. Con esta de 8, entonces, ¿cuál sería la máxima que podríamos usar? No, perdón. Bien, acá estaríamos submuestreando entonces. Muestreamos. Y tenemos aliasing. Bien. El aliasing. Ahora, supongamos que tenemos una señal que tiene una frecuencia de 5 kHz. Vamos a escribirla. Vamos a tomar una frecuencia de 5 kHz. Y la vamos a definir como una x de t igual a por el coseno de 2pi por, bueno, acá vamos a poner 5000t. Y a esta señal la vamos a muestrar con los 8 kHz que teníamos acá arriba. Esto no es FM, perdón, es F2. Entonces, ¿quién me ayuda a pasar esta señal a tiempo discreto? Y primero habría que armar el vector n. Bien, pero lo vamos a hacer teórico. Vamos a escribirla nada más. Entonces me quedaría un x de n igual a, ahí, a por coseno de 2pi, 5000 sobre... 5000 sobre, estamos trabajando con esta frecuencia de muestreo de 8. Sobre 8000. Bien. Y esto por t. Bien. Entonces lo reducimos un poco. Coseno, nos va a quedar de 2pi por 5 octavos por t. Disculpa, Gaby, ahí sería por n. Es verdad, perdón. Gracias. No. Por n y por n acá también. Entonces, nosotros vamos a tener una frecuencia relativa. Escribo, ahí va. Ahí. Vamos a tener una frecuencia relativa, que bueno, como lo hemos puesto de 2, que va a ser igual a 5 octavos. Bien. Y nosotros sabíamos que las frecuencias estaban limitadas cuando trabajábamos con tiempos discretos. ¿Entre qué y qué? Entre menos un medio y un medio. Bien. Ahora, este 5 octavos, vamos a analizarlo así. Vamos a ver si es mayor o menor a un medio. Y en este caso, 5 octavos es mayor que un medio. Entonces,
es mayor que nuestra E. Perdón, nuestra F2 es mayor a 1 medio. Y además, nos vamos a fijar si es mayor o menor que 1. Entonces, en este caso, F2 es menor que 1. Bien. De esta manera, teniendo en cuenta estas dos condiciones, vamos a reescribir la frecuencia del argumento. ¿Se acuerdan que la vez pasada nosotros lo reescribíamos como 1 más cuando era mayor a 1? Bueno, en este caso, a estos 5 octavos, los vamos a escribir como 1 menos 3 octavos. ¿Bien? Y a estos valores los vamos a reemplazar acá en el argumento. Entonces, copiemos esto. Vamos acá. Y vamos a decir que nuestra x de n nos va a quedar igual a por el coseno de 2pi por 1 menos 3 octavos por n. Bien. Ahora van a trabajarla a esta señal un poquito y vamos a llegar finalmente a por el coseno de 2pi por 3 octavos por n. Bien, entonces, nosotros vamos a tener una frecuencia, cuando reconstruyamos la señal, a partir de las muestras tomadas a 8 kHz, esto no quiero, vamos a tener una señal que va a tener una frecuencia de 3 octavos, bien, que no es la frecuencia con la que habíamos iniciado. Entonces, de acá vamos a sacar cuál es nuestra frecuencia de alias. Nosotros tenemos que la frecuencia de alias va a ser igual a esta F de 3 octavos, que bueno, es nuestra F2, nuestra F, por la frecuencia de muestreo. Entonces, tenemos los 3 octavos por los 8 kHz y nos está quedando una frecuencia de alias de 3000 Hz o 3 kHz. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora veamos qué nos pide el enunciado. Ahora nos pide que repitamos no les compartí pantalla. Repetir el análisis del punto anterior para el caso de la frecuencia de 9 kHz. Entonces vamos a hacer lo mismo. En lugar de usar 5, ahora usamos 9. Entonces, vamos a volver, vamos a copiar esta parte. Si algo no se entiende, me van preguntando, ¿no?
Y ahora vamos a tener una frecuencia de 9 kHz, entonces ya lo anotamos. Vamos a tener una FM2. Perdón, una F, recién he puesto 2, pero vamos a llamar una F3, de 9000 Hz. Entonces vamos a reemplazar acá por 9000. Y acá nos queda 9 octavos. Y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos en el paso anterior. Y vamos a ver en qué rangos está nuestra señal. Ahora tenemos mayor o menor a un medio. Una frecuencia mayor o menor a un medio. Tenemos una F de 9 octavos. Sería 1 más 1 octavo. Bien, ¿verdad? bueno, claro, en este caso sería 1 más 1 octavo. Entonces, Bien. esto lo vamos a poner como 1 más 1 octavo, que es como los ejemplos que habíamos venido trabajando. Entonces, reemplazando, igual nos va a quedar acá. Esto nos queda acá. 1 más 1 octavo. Y acá nos va a quedar directamente 1 octavo. Entonces, nuevamente, calculamos nuestra frecuencia de alias. Que va a ser igual a nuestra F de 1 octavo por los 9000, que es nuestra frecuencia de muestreo. No, yo estoy volviendo. A ver. Espérenme un segundo, que me hice líos. Claro, perdón. Esto, la frecuencia de alias va a ser igual a 1 octavo, que es nuestra frecuencia relativa, por la frecuencia que teníamos de la señal, que son los 8000. Entonces nos está quedando acá de 1 kHz. Bien, acá lo que me importa que hagan es la sustitución, digamos, que analicen si es mayor o menor a un medio y si es mayor o menor a 1. Entonces van a reemplazar, ya sea por 1 más, la diferencia de lo que quede, o por 1 menos. Y de ahí van a trabajar el argumento. ¿Alguna duda? Bien. Eso es todo lo que pide en el punto 1. Ahora vamos a pasar a hacer el punto 2. Les dejo de compartir un segundo. Y pasa Gerardo a explicarles. Ahora sí. ¿Cómo andan, chicos? A ver.
Pasemos a ver el punto 2. Nos dice, creo que se ve, ¿no? Sí. Dada la señal analógica XA de t igual a 3 coseno de 2000 pi t más 5 seno de 6000 pi t más 10 coseno de 12000 pi t, ¿qué frecuencia tomaría para mostrar la señal y por qué? A ver. Juan Martín Ducet. ¿Qué frecuencia tomaría para muestrear la señal y por qué? Y como mínimo el doble de la frecuencia máxima de la señal. Ajá, ¿qué sería? 12.000. ¿Cuál es la frecuencia máxima de la señal? El último, el 10 coseno, sería de 6 kHz. Bien, perfecto. Esa es la trampa en la que por ahí no quisiera que caigan. Que es que si a ustedes les sirve volver a reescribir esto y poner, en vez de 2000 pi t, poner 2 por pi por su frecuencia, la frecuencia 1 que tienen acá, que en este caso es 1000. No hagan el doble de 12.000, no digan 24.000. 5 seno de 2 por pi por frecuencia, que en este caso sería 3000, por 10 por coseno 2 por pi por 6000 p. Y ahí, entonces, que habíamos dicho, ¿qué frecuencia tomaría para mostrar la señal y por qué? Porque la frecuencia de muestreo que tomaríamos debería ser mayor que el doble de la frecuencia máxima que tengamos en la señal. Entonces, la frecuencia de muestreo que tomaríamos tendría que ser mayor a 12.000. Y B, 4. Nos dice, suponga que se muestre la señal con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz. ¿Cuál será la señal discreta en el tiempo XDN obtenida luego del muestreo? Esto ya lo hicimos antes en el anterior. Suponga que se muestre a esta señal con una frecuencia de muestreo de 5000 Hz. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Primero, digamos que nuestra frecuencia de muestreo es 5000. Bien, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo quedaría? Vamos a esto que tenemos acá. Lo primero que hacemos es, le llamamos XDN. Tendría que ser XDN, DN. Simplemente le llamamos XDN, en el guión bajo A de analógica. Y acá reemplazamos T por N sobre Fs. Se nos quedaría 1000 sobre 5000. N. 1000 sobre 5000. N. 100.000 sobre 5000 por N. Entonces, después de hacer esto, nos quedaría 1/5, 3/5. 6/5. ¿Cuál sería el siguiente paso acá? Cualquiera.
encontrar la frecuencia fundamental. ¿Encontrar la qué? Perdón. La frecuencia fundamental. ¿Cómo sería eso? Tenemos que sacar el GSD de cada uno de los términos, cada una de las frecuencias. ¿De qué sentido tenía luego el muestreo? Lo que tenemos que hacer acá es, acá nosotros tenemos frecuencias relativas, ¿verdad? 1/5, 3/5 y 6/5. Y nosotros tenemos que controlar que pase lo que dijo Gaby hace rato, que era que esto esté entre, que sea menor o igual a 1/2. Entonces, Luca, ¿esta está bien? ¿Esta hay que hacerle algo? No, esa está bien. Bien, la siguiente. También está bien. Habría que cambiarla para que quede como menos 2/5. Claro, porque es mayor a 1/2. Entonces esta la cambiaría por, ¿cómo dijiste, Martín? Menos 2/5. ¿Verdad? Sí. Y la última, que esta en este caso es mayor a 1. Quedaría como 1/5 también. Quedaría como 1/5. Esto haciendo un poco más rápido. ¿Todo el mundo entiende cómo se hace esto? ¿Podrías explicar de nuevo, por favor, Gerard? Sí, sí. Nosotros tenemos acá los dos casos que vimos antes. Tenemos una frecuencia relativa de 3/5 y 6/5, que las dos no son menores a 1/2. Pero esta está entre 1/2 y 1, y esta es mayor a 1. Entonces se le hacen cosas diferentes. A la primera, 3/5 la podemos reemplazar como 5/5 menos 2/5. Para que nos quede 3/5. Y este 5/5, que es 1, haciendo operaciones matemáticas se va a terminar yendo, porque va a quedar el seno de un múltiplo entero, digamos, de 2pi, que siempre termina siendo 0. Entonces esto se va a ir. Y te va a quedar menos 2/5. Entonces lo reemplazas acá. Listo, ahora sí. Bien, y ahora en Gracias. esta... Ah, no, todavía falta. Y ahora en esta que teníamos 6/5, lo podemos reemplazar como 5/5 más 1/5. Y lo mismo acá. El coseno de 1, que acá de 2pi, 1n se va, y nos va a quedar 1/5. Y esto podríamos dejarlo así. O podemos usar la propiedad que el seno de un ángulo es igual a menos el seno del ángulo. Entonces es como que saco este menos, dicho, hablando mal y pronto, saco este menos por acá. Y nos queda menos 5 seno de 2pi 2/5 por n. Controlar que esté todo bien. 1/5, 2/5. Bien. Ah, y una cosa acá. Acá tenemos el mismo argumento para el coseno. Tenemos 2pi 1/5. Entonces podemos sumar estos dos. Y 10 más 3, 13. Nos terminaría quedando esta señal. Y ahí estaría. La señal xn obtenida luego del muestreo, que nos va a quedar es esta. Debido a este mal muestreo, estamos submuestreando, porque nosotros dijimos antes que necesitábamos por lo menos 12.000 y estamos muestrando con 5.000, entonces es lógico que nos pase esto. Nos quede como resultante una señal que no va a representar exactamente a nuestra señal analógica original. ¿Todos entienden cómo llegamos acá? Así pasamos al siguiente. Voy leyendo. Sí. Bien.
Y bueno, ahora el punto C. Nos dice que señal analógica y sub A de t se podrá reconstruir a partir de ese muestreo. Acá. Y bueno, y acá lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra frecuencia relativa por la frecuencia de muestreo que teníamos, que era 5000. Y nos quedaría y sub A de t va a ser igual a esto que teníamos antes, pero lo tenemos que multiplicar por nuestra frecuencia de muestreo, que era 5000, podríamos recordarlo acá porque no nos olvidemos. Por 5000 nos queda t. Nos terminaría quedando 1000 y 2000. Sí. Este es fácil. ¿Alguna duda? Por si acaso. Todo lo que hicimos fue multiplicar nuestra frecuencia relativa por la frecuencia de muestreo que teníamos, para ver la señal analógica que se reconstruiría a partir de esta señal submuestreada. Y en el ejercicio D nos dice que grafiquemos. Yo también les recomendaría siempre que estén ágiles con el tema de graficar. Las partes que sean súper repetitivas, tenganlas así más pulidas. Por ejemplo, esta que tenemos que definir un vector t para definir nuestro eje horizontal. Y acá, por ejemplo, que pierdan las dudas de desde dónde hasta dónde hago. Yo, por ejemplo, puedo decir, nosotros estamos teniendo acá frecuencias muy altas, de 5000, en este caso, bueno, 1000, 2000, o nuestra frecuencia muestral era 5000. Entonces, muy probablemente nuestra señal va a ser muy chica, entonces con graficarla de 0 a 1 está bien. Pero si ustedes en el evaluativo o en el parcial ponen 10 porque tienen miedo de que no vaya a ser que no me alcance o no tengo idea, y pongo cualquiera, no pasa nada tampoco, siempre y cuando se vea. Si llegan a poner, eso sí, del 0 al 1, y su señal piensan que terminaba ahí, pero en realidad seguía, y no graficaron toda la señal, ahí sí, cuiden eso. No sé en este caso que sí va a alcanzar, entonces lo voy haciendo así. Y lo hago más rápido. Vamos a graficar esta, nuestra señal analógica. P por coseno, 2pi por 1000, la frecuencia 3000 y 6000. A ver, faltó esto. Ahí estaríamos obteniendo la señal analógica. Ya la vayamos graficando. Lo mismo de siempre, que lo que usamos siempre cuando queremos graficar. El plot vamos a poner como la componente independiente t, la que definimos acá, y la dependiente x o a. En la grilla, el nombre de los ejes, el eje, leyenda, y un límite que le pongo acá. Veamos qué pasa si ustedes están en el parcial y no saben qué límite poner, y lo grafican así.
saben qué límite poder. Les pasa esto. Acá la frecuencia es muy alta, entonces hay que achicarlo un poco. Y fui probando y probando distintos valores hasta que encontré que este, más o menos, esto lo voy a poner en 6. Ahí se puede ver más o menos en qué punto puedo alcanzar a ver un periodo, por lo menos. Y ahora vamos a graficar nuestra señal. Ahora sí que tengo que definir fs. Señal x de n. Range de len t. Señal x. X era la que teníamos acá al final. 13 coseno 2pi. Menos 5, sí. La expresamos. Y lo que tenemos que hacer es agarrar lo mismo que teníamos antes para irla graficando una encima de la otra. Pero agregarle otro plot acá. Esto es lo mismo que teníamos antes, pero agregando en el plot de esta señal. Y acá hago la aclaración de que acá no ponen en la variable independiente, no ponen n, tienen que poner n sobre fs. Y nuestra señal. Y nos queda así. Ahí tenemos la señal, la energía que teníamos antes y la señal como queda muestreada. Se ve que no alcanzan, no es suficiente la cantidad de puntos que estamos tomando como para representarla bien. Y eso nos vamos a dar cuenta cuando hagamos la reconstrucción de la señal. Ahora, nosotros la reconstrucción de la señal podríamos hacerla a partir de esto que hicimos acá, que lo terminamos dejando expresado. Y la vamos a hacer para que quede. La señal I sub IA, lo mismo que teníamos arriba. Y graficarla acá. Pero para no hacer esto siempre, ¿qué nos queda? La señal I sub A, que esta sí tiene la variable independiente t. Fíjense cómo en la reconstrucción no reconstruye como corresponde, como debería ser la señal original. Pero para eso nosotros tenemos desarrollado una función, la función de reconstrucción. Vamos a poner acá. ¿Sería lo mismo o cuál elegimos usar mejor? Si esta forma o con la función, decís vos. Sí. Y yo usaría la función de reconstrucción porque es la que tenemos de la cátedra. Por las dudas en el parcial, en el evaluativo, le preguntaría al profe. Pero si la respuesta final es como sea que lo hagan, a menos que haya una restricción en el enunciado o algo así, está bien. Lo importante es que lleguen a esto. Bien, gracias. Nada. Y acá terminamos usando esto. Que fíjense que cuando la busquen va a haber dos. Una que no dice new y esta que sí dice new. Agarran esta. Y acá tienen que poner import. Antes acá esto era h, ahora reconstruct signal. Y... ¿Esto cómo sería? La señal reconstruida, que yo llamé del punto 2, es igual a la función que vamos a usar. Y acá tiene una serie de parámetros. Lo voy a dejar acá como comentario siempre que quede. Son 4. N, F sub S, los datos, y F sub S1.
F sub S1 es la frecuencia de muestreo que nosotros estaríamos usando ahora, que sería nuestra FS 5000. Acá está. Y F sub S sería una frecuencia de muestreo que nosotros tenemos que hacer que sea mucho más grande que esta para que reconstruya bien la señal. En este caso, la frecuencia de muestreo era 5000. Voy a poner acá. Vamos a hacerlo en orden, pero... Esta es F sub S. FS1, perdón. Y F sub S la tenemos que hacer mucho más grande. Entonces, digamos, 10 veces más grande. Entonces sería 50.000. ¿Nosotros elegimos ese valor de F sub S? Sí. Que sea suficientemente grande. Si, por ejemplo, acá tuvieran una frecuencia de 100, no hace falta que pongan 50.000. Capaz que ponen 1000, 2000, ya es suficiente. ¿Se entiende? Sí, sí. Está bien. Claro, nos queda n, cantidad de puntos, y los datos. N, nuestra variable independiente, que en este caso le pongo 500, y nuestra variable datos sería x. X, que es la señal que nosotros queremos reconstruir. X, esta, la que está definida para n. Nosotros queremos agarrar esta señal que está expresada en forma discreta, que es una señal discreta, perdón, y esa es la que queremos reconstruir. Y vamos a tomar los primeros 1000 puntos. Entonces vamos desde 0 hasta 1000, no incluye el 1000. Y veamos qué nos da. Y nos estaría faltando la variable independiente de esta que acabamos de crear, que la llamamos T2, y esta se crea un arreglo que tiene el tamaño de esta variable que acabamos de crear dividido la frecuencia de muestreo, la más grande, 50.000. ¿Ves todo bien? Todo bien, sin error. Y ya con esto solamente nos quedaría graficarla. Y agarrar lo mismo que teníamos acá antes, pero en vez de I sub A y T, poner X rec 2 y T2. Acá está. X rec 2 y T2. Graficamos. Fíjense que está con otro color. Termina siendo la misma señal que hicimos antes, pero sin el proceso de, digamos, desglosar, utilizando la función de reconstrucción. Ese es el último, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda les quedó de esto? ¿Qué es el n que no escuché bien? ¿Esther? El n de la función de reconstrucción, sí. Sería la cantidad de puntos, digamos, que nosotros les daríamos. Veamos qué pasa con 50. Ya. Lo importante que tienen que cuidar acá es que esa cantidad sea suficiente. No es crítico, digamos. Solo es crítico si ponen una cantidad que sea insuficiente. Si ponen 200 por ahí creyendo que es suficiente, vienen acá y les da, está bien. Pero si llegan a poner 100, capaz que no les alcanza y entonces tienen que poner más. ¿Está bien? Sí, bien. Listo. Queda ahí, lo dejo en 500 por ahí queda. Bueno, no hay más dudas, dejo de compartir así seguimos avanzando. Si querés, dejarlo, bueno. Perdón. Es que el punto 3 es cortito, entonces, y por ahí bueno. es más teórico también. Bueno. Bueno, les voy
no sé si lo tienen al enunciado ahí, pero el enunciado del punto 3 nos dice cuál es la frecuencia de Nyquist de una señal analógica de SG. ¿Cuál es el ancho de banda de una señal de SG? De casi 0 a 125 Hz. Bien, entonces, ¿cuál es la frecuencia de Nyquist de esa señal? 250, por lo menos. Bien. Más de 250. La de Nyquist sería el doble de la máxima. Bien. Exactamente el doble. Bien, o sea, está bien con 250. Bien, después dice, se muestrea con una frecuencia de 250 Hz. ¿Cuál es la más alta frecuencia que puede ser representada sin ambigüedad? Bueno, es medio engorroso acá, pero nosotros sabemos que para representar sin ambigüedad, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que el doble de la frecuencia máxima. La frecuencia de Nyquist es exactamente el doble de la frecuencia máxima. En este caso estamos muestreando con una frecuencia que es exactamente el doble de la máxima. Pero esta señal se va a muestrear de todas formas sin ambigüedad. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la clase pasada analizábamos las funciones senos y cosenos? Que decíamos, si es exactamente el doble, tomamos 2 puntos por ciclo y si son funciones senoidales, no la podemos muestrar. Si son funciones cosenoidales, sí. Bueno, en el caso del SG, como es una señal que tiene muchas componentes de frecuencia, que van desde casi 0, como dijo Martín, hasta 125, al muestrarlos con 250 Hz, que es la condición límite, no vamos a tener problemas, ¿sí? Igual la vamos a poder muestrear. Entonces, cuando nos pregunta ahí cuál es la más alta frecuencia que puede ser representada sin ambigüedad, serían esos 250, sería la de 125 Hz. ¿Sí? O sea, todo el rango. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, el punto 3 era eso nada más, por eso te dejo, Jera, que sigas con el 4. Dale. Bueno, y ya que lo tenemos ahí, nos dice, una señal analógica, x sub a de t igual a seno de 480 pi por t más 3 seno de 720 pi por t. Es muestreada a 600 veces por segundo. Tenemos varios datos ahí. Inciso A. Determina la frecuencia de Nyquist para esta señal y la frecuencia de plegado, frecuencia de folding. Vamos acá. Bueno, ¿quién me dice cuál sería la frecuencia de Nyquist? ¿720? A ver, veamos. Nuestra frecuencia de muestreo era 600 Hz. ¿Ah? La frecuencia de folding se la define como la frecuencia de muestreo sobre 2. Quedaría en 300. La frecuencia máxima acá es 720 sobre 2. 720. Sobre 2. Ojo ahí. Porque nosotros tendríamos que nuestra frecuencia Nyquist va a ser 2 veces. 360. La frecuencia máxima es 360. Vamos a poner acá. La frecuencia máxima que tenemos acá es 360 Hz. La frecuencia de Nyquist va a ser igual a 2 veces la frecuencia máxima. Que sería igual al número que te di, 720. ¿Bien?
Entonces tenemos ahí, frecuencia folding 300 y la frecuencia Nyquist 720, como había dicho la compañera. ¿Hasta ahí todo claro? Vamos a ver. Nos dice, ¿cuáles son las frecuencias relativas en la señal de tiempo discreto resultante aquí de? Acá, lo mismo que teníamos antes. ¿Cómo haríamos esto? ¿Cuál era el primer paso? Primero la dejaría pesada. Seno. Estamos viendo el enunciado. Ah, perdón. Ahí está. Gracias por avisar. Yo la dejaría expresada como 2pi por la frecuencia, que acá sería 40 por n, no, por t. No, a ver. Sub a de t. 3 por 360. En nuestra XDN. Vamos a agarrar. Marina David. Sí. Tocó. A Y ver. tendría que multiplicar por n sobre fc. Bien. Entonces nos quedaría 2pi por 40 sobre fs, que era 600, por n. 3 por seno de 2pi de 60 sobre 600 por n. Bien. Esto nos quedaría haciendo un cálculo rápido, queda 2 quintos tres quintos. ¿Qué problema teníamos acá? Esta está bien, porque la frecuencia relativa es menor a un medio, pero esta no. Entonces esta la tenemos que reemplazar. Y el reemplazo podríamos hacerlo como 5 quintos menos 2 quintos. Entonces esto nos quedaría menos 2 quintos. Vamos a paso. Menos 2 quintos. Este menos lo puedo sacar afuera. Y me estaría terminando, me terminaría quedando el mismo término que en el otro. Porque acá con menos, 2 quintos. Entonces me queda seno menos 3 seno. Menos rho seno. Y esa sería nuestra señal x de n resultante. A ver. Imagino que no quedó ninguna duda de esto porque es lo mismo que hicimos antes. Si hay una duda, pregunten por supuesto. Y voy copiando la siguiente. Acá nos dice.
XDN pasa a través de un conversor digital analógico. ¿Cuál es la señal? Y sub A reconstruida. Una forma elegante de decirle, reconstruye la señal a partir de esto. Y esta vez simplemente vamos a usar la función de reconstrucción. ¿Será todo el punto? Sí, el C. Pero primero grafiquemos nuestra señal que tenemos originalmente. Entonces vamos a definir el vector T, que podríamos usar, me parece, el mismo de antes. Lo voy a volver a definir por las dudas. Y la señal X sub A. En este caso era seno de 202 pi 240 por TD más 3 seno de 360 2 pi por T. Lo tenemos acá. 40 y 360. Veamos cuál sería la señal en tiempo discreto. Tenemos que definir otro vector n. La frecuencia de muestreo, que era 600. Y la señal que nos había quedado, que era esta. XDN menos 2 seno de 2 pi por y le llamamos directamente X. Menos 2 seno 2 quintos 2 pi por N. ¿Todo está bien? Ya sin error. Ahora nosotros podemos graficar esto. Pero antes vamos a hacer la señal reconstruida. Para la señal reconstruida, ¿cómo hacíamos? X2 igual a el nombre de la función y los 4 elementos. El primero era n. Veamos qué pasa. A ver, pongamos como si le estuviéramos errando. Pone 50. Creo que nunca pongan 50. Vamos 100, un número más real. A ver qué nos da. Sigue. Esto para recordatorio lo pongamos acá. Igual que lo que teníamos antes. N, FS, datos y FS1. FS, acuérdense que tenía que ser mucho más grande que FS1. FS1 era 600. Entonces, podríamos poner 6000, 6000, 8000, 10000, 8000. Acá ponemos la función, los datos, X, y una cantidad suficiente de valores. Vamos que si ponemos de 0 a 200. No alcanza, le ponemos más simplemente. El último, FS1, que sería 600, FS. Y nos está faltando T2, que se define como un arreglo con el tamaño de esta variable que acabamos de crear, dividida FS, el FS grande, 8000. Ahí está. Gráfica. A ver, quiero hacer algo. He pensado mostrarles una cosa. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Empecemos a analizar. Miren qué pasa acá. Están faltando puntos de la señal reconstruida. Entonces le demos más. Yo le había dado 100, 200. Ahí está.
Y listo, ¿qué teníamos acá? Nuestra señal X sub A, la original, la analógica. La señal discreta, que son los puntitos, que debido a que la frecuencia de muestra es muy baja, no son suficientes para reconstruirla apropiadamente y nos termina quedando esta. Una señal que tiene forma senoidal, que es justo lo que no había quedado acá. Todo tiene sentido con lo que habíamos hecho. Una cosa más les quería mostrar por las dudas. Digamos que... Me parece que acá termina el ejercicio. Pero a modo de repaso, ¿qué pasa si quisiéramos sacar cuál es el periodo fundamental de esta señal? ¿Cómo haríamos? Lo tengo escrito por acá. ¿Cómo hacíamos? Bien, ya. Leila Sofía Varela. Sí. Habría que, o sea, de 2pi por f es igual a 2pi por 240. Ajá. Así, 2pi por f. Igual a 2pi por 240. Ay, no escucho. Perdón, no estaba escuchando bien. ¿Me decías algo? Tenía el volumen bajado. Ah, sí. Me decías que 2pi por f, en este caso ya está acomodada, así que no haría falta. Nuestra f es 240. Sí. Ah, bien. Entonces, F1 es 240. F1 es 240 y F2 360. Claro. Y sería con la función GSD. Bien, sí hay que usar esas funciones. Nosotros usamos GSD. GSD, claro, de 240 y 360. 360. Esa sería mi frecuencia. Claro. Y el periodo entonces sería 1 sobre 120. Periodo 1 sobre 120. Nos muestra. Ahí está. Por las dudas, ahí creo que algunos chicos tenían dudas de cuándo usar GSD y cuándo usar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo sería si lo quisiéramos hacer con el mínimo común múltiplo? No era que se podía con el mismo común múltiplo, se pueden poner todas juntas en el mismo renglón y te lo calcula. En cambio con esta tenés que ir haciendo de a dos. A ver, yo lo hice en este caso usando esto. Mínimo común múltiplo. Estas si van a... no lo tengo por acá. Pero bueno, si iban a la página de esta función, te decía que la tenían que expresar de la forma fracción y expresar la fracción en el numerador y denominador. En este caso lo tendríamos que hacer con los periodos, no con las frecuencias. Entonces pondríamos 1 sobre 240, coma, y 1 sobre 360. Nos da 1 sobre 120, que es justo nuestro periodo. Nuestro periodo, lo iba a escribir de nuevo, pero no tiene sentido. 1 sobre 120. Se entiende que podemos usar cualquiera de las dos siempre y cuando
sepamos lo que estamos haciendo y a qué tenemos que llegar. ¿Y tiene sentido que nos dé este número? Eso también verifíquenlo siempre. Puede ser que les dé... Puede ser que por ahí se confundan y digan, ah, listo, el periodo es 120 y por entregar rápido o hacer rápido, dice, listo, el periodo es 120. Y no se dieron cuenta que era la frecuencia o algo así. Por eso, aunque no lo diga el enunciado, hagan la gráfica, fíjense cuánto es el periodo. Y por ahí a veces puede costar ver el periodo a ojo. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar unas líneas verticales para poder verlo más fácil. Eso yo lo hago agregando acá en el gráfico. Podría hacerlo de nuevo acá. En un orden. Creo una variable que yo la llamé XLB, las líneas verticales en el eje X, y la defino como un arreglo abro paréntesis y acá adentro les digo todos los valores que quiero incluir. Y en este caso yo le voy a decir quiero el periodo y 2 veces el periodo para ver 2 periodos. Y ahora esto lo incluyo después de haber puesto figure. Lo puedo poner en cualquier lado. Lo pongo acá. Este comando plt lines, así, abro paréntesis y pongo la variable que acabo de crear, que tiene dónde van a estar las líneas verticales, en el periodo y en 2 veces el periodo. Desde dónde hasta dónde quiero que vayan. Si esto va desde -4 a 4 ya estaría. Entonces pongamos -4 a 4. -4, 4. Y después simplemente le da detalles como el color y el estilo de la línea. El estilo, línea de trazo y color rojo. También agregué acá, esto estaba de antes en realidad, si no lo vieron, pero no se mostró porque no estaba mostrando nada más. Ahora sí lo voy a mostrar. Acá está, un periodo 0,0083 y el 2 veces el periodo. Y se puede ver que está bien, está pasando. Si hubiéramos puesto cualquier número como periodo, nos daría cualquier cosa. Entonces es una forma que tienen para verificar poniendo estas líneas en los gráficos. También para que les quede. Y bueno, mejor sigamos antes que no haga más tarde. Todavía nos está faltando un ejercicio. ¿Alguna duda? Por las dudas les quedó. Antes que avancemos. Listo. Perdón si no puedo ver. Cuando escriben que no me suena nada y no me llega ninguna alarma. Bien, ¿no tienen dudas, chicos? No por el momento. Bien, bueno, veamos el último punto. Les comparto pantalla. Para este último punto, me gustaría que alguno me comente cuáles eran las etapas del proceso de conversión analógico-digital. Está una etapa de muestreo. Sí. Sí. Después. Muestreo, cuantificación y codificación. Bien. Bueno, ahora ya estuvimos viendo todo lo que era el muestreo, ahora vamos a seguir con las otras etapas, ¿sí? Entonces, en este punto nos dice, un link de comunicación digital transporta palabras en código binario que representan muestras de una señal de entrada, nos da la señal, y nos dice
que el link se opera a 10.000 bits por segundo y que cada muestra de entrada es cuantizada en 1024 diferentes niveles de voltaje. Entonces nos pregunta cuáles son las frecuencias de muestreo y la frecuencia de folding primero. Entonces vamos por pasos. Yo acá les había puesto el diagrama. Ya lo comparto. Bien, donde tenemos el circuito, entonces ya habíamos pasado por esta etapa donde discretizábamos el tiempo y ahora vamos a ver cómo discretizamos la amplitud de la señal. Entonces este es el enunciado y vamos a empezar a trabajarlo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el registro de una señal, que es la velocidad de conexión que hay entre el equipo con el que registramos y la computadora o PC donde se va a hacer el procesamiento, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta la velocidad esta de transferencia de información de datos de uno a otro. Entonces, por otro lado, vamos a tener en cuenta lo que es la frecuencia de muestreo, ¿sí? Y la resolución, es decir, la cantidad de bits que se van a utilizar para almacenar los valores en la memoria. Entonces, nosotros tenemos un link de comunicación, nos dice que opera a 10.000 bits por segundo. Vamos a ir poniendo esa información por acá. Tendríamos una velocidad de 10.000 bits por segundo. Entonces, nos está diciendo que va a mandar hasta 10.000 bits por segundo. Entonces, cada muestra de entrada va a ser cuantizada, esa es otra información que nos están dando, en 1024 niveles, ¿sí? Que eso es lo que nos dice acá. Ahora, como la señal puede tomar estos 1024 valores, vamos a decir que cada palabra va a estar formada por 10 bits, ¿sí? Vamos a tener una palabra va a estar formada por 10 bits. ¿Esto de dónde sale? De hacer 2, bueno, vamos a poner así, elevado a la 10. Bien, entonces lo que nosotros estamos haciendo es dividir la amplitud de la señal en 1024 valores y para eso necesitamos 2 a la 10 bits para poder almacenar todos estos valores, ¿sí? Ahora, vamos a tener nuestra velocidad, que son los 10.000 bits por segundo, dividida en las palabras, y esto nos da de 1000, son los 10.000 dividido en 10, nos da 1000, son 1000 Hz, que vendría a ser nuestra frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, cada valor de la amplitud va a necesitar 10 bits y con una frecuencia de transmisión dada, que es la que tenemos esta de los 10.000 bits por segundo, la frecuencia de muestreo nos queda de 1000 Hz o de 1 kHz. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál habíamos dicho que era la frecuencia de folding? ¿Se acuerdan? En algún momento lo mencionamos. O de plegado, que se llama. ¿Ninguno? Es la mitad ¿La mitad de qué? de los 1000 Hz. Perfecto. Entonces va a ser la mitad de nuestra frecuencia de muestreo. Y nos va a quedar de 500 Hz.
Bien, volvamos al enunciado. Hasta ahí ya tenemos el apartado A que nos dice cuáles son las frecuencias de muestreo y las frecuencias de folder. Ahora nos pregunta cuál es la frecuencia de NiceQuick para la señal esta dada. Entonces volvamos acá al enunciado, al práctico, a Jupyter. Y fíjense que esta es la señal. XA de t es 3 cosenos de 600 pi por t y más 2 cosenos de 1800 pi por t. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias que tiene la señal? ¿Alguno? La frecuencia que sacan, si yo les doy esta señal, la copio acá. Una es 300 y la otra 900. Bien. Entonces, teniendo estas dos frecuencias, ¿cuál es mi frecuencia de NiceQuick? 1800. Bien. Ven que todo un poco se va repitiendo, ¿no? O sea, si tenemos bien en claro algunos conceptos, es cuestión de interpretar después el problema nada más. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia de NiceQuick. Volvamos al enunciado. Ahora me dice cuáles son las frecuencias en la señal de tiempo discreto resultante, que sería nuestra XN. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la señal al dominio al tiempo discreto, perdón. Entonces la habíamos copiado, creo que sigue ahí. Ahora nosotros vamos a tener una X de N, que va a ser 2pi. ¿Sí? Ah, no, les cambié la pantalla. Perdón. Ahí está, ahora sí. Perdón, que esto de ir y volver entre una pantalla y otra. Ahí tenemos, entonces, 2pi por 300 dividido en 1000 por n. Y acá de nuevo lo ponemos por los 900 dividido en 1000 por n. Entonces, en este punto, lo que hay que hacer es el mismo análisis que venimos haciendo a lo largo del práctico, ¿sí? Vamos a tomar nuestra frecuencia relativa. Esto no. Nuestra frecuencia relativa 1, que nos quedaría en 3 décimos, y nuestra frecuencia relativa 2, que nos quedaría en 9 décimos, y vamos a hacer el análisis, si son mayores o menores a 1 medio, y si son mayores o menores a 1. Dependiendo de eso, vemos si hace falta reemplazarlo, como lo veníamos trabajando, como 1 más o 1 menos, lo que corresponda. Lo voy a dejar para que lo trabajen ustedes por la hora, y de paso lo van practicando. Ya les voy a poner cómo queda, o si alguno lo hace rápido, me lo va diciendo. Esto al final nos queda.
menos 3/10 por n. Y acá por 1/10 por n. Bien, entonces, sabíamos que nuestra frecuencia de alias, si corresponde, va a ser la frecuencia relativa por la frecuencia de muestreo, ¿sí? Eso lo dejo para que lo calculen ustedes. Lo hacen bien al análisis, nos queda la frecuencia de alias igual a la frecuencia relativa por la frecuencia de muestreo, y ahí nos va a dar la frecuencia en Hertz. Bien, es volver a trabajarlo a lo mismo que veníamos haciendo durante el práctico. Y pasemos al último apartado, donde nos pregunta cuál es la resolución. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado sobre lo que era la resolución? Bueno, cuando vimos la primera clase, habíamos definido a la resolución como la diferencia entre el valor máximo, que vamos a llamar m, menos el valor mínimo, y a esto dividido, acá teníamos nuestro L, si se acuerdan, son nuestros niveles, menos 1. Entonces, para determinar esto, nosotros vamos a calcular. Vamos a definir nuestra señal. Para que no nos dé error, vamos a definir el tiempo. Y, tengo que escribirle todo en el código. 3 por NumPy coseno de 600 por pi por t, 2 por coseno 2 pi por t. Ahí está. Entonces, simplemente para calcular el máximo, nosotros vamos a decir NumPy max de XA y el mínimo como NumPy min de XA, y ahí podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a decir que R, nuestra resolución, va a ser M menos M dividido en 1024 menos 1. Y ahí nos da el valor de la resolución, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Por qué el 1024 menos 1? Lo de 1024 es la cantidad de niveles en la que vos vas a dividir la señal, ¿sí? Y lo define así como menos 1. Esa es la definición. Toma un nivel menos. Esa es la fórmula, digamos, con la que trabaja. Bien, bueno, si no hay dudas, esa es la última parte del práctico. Ya les vamos a dar algunos ejercicios adicionales para que lo practiquen y estarían liberados por ahora. Gaby, Sí. perdón, no sé si me leíste que el mío aparece calificado por las dudas. ¿El tuyo qué? Ya aparece calificado en la fase virtual del año pasado.
Ah, bien, pero ¿vos le mandaste al profe por mail? No, porque se subió bien. No hubo problemas, digamos, para subirlo. Ok. ¿Ya te aparecía? ¿Vos tenías uno del año pasado? No, pero digamos, no me aparecía el del año pasado, pero sí aparecía calificado. Ah, bueno, no importa, ahora lo vemos. Dale, listo. Gracias. De nada. Gaby, una pregunta. ¿Ya está la fecha de los laboratorios? Porque vi que pusieron en la página, en la nueva pestaña, para subir un laboratorio. No, los laboratorios van a ser más cerca de fin de año. Ah, bien. Calculo No sé, que en noviembre. pregunto porque la nueva pestaña de análisis frecuencial dice laboratorio, entrega de informe, entonces por eso te preguntaba. Sí, ahora me voy a sentar a corregir eso, perdón, capaz que lo puse visible sin querer, digamos. Ya lo reviso y lo dejo bien optimizado a todo el tema este de las carpetas, para que no se mezcle con lo del año pasado y demás. Bueno, perfecto, estamos. Okay. Listo, muchas gracias. De nada. Si no hay consultas, chicos, están liberados. ¿Las notas en el evaluativo cuándo van a estar? Y calculo que durante el fin de semana o a principios de la semana que viene ya van a estar eso. Bueno. No se demore. Bueno, muchas gracias. De nada, aguántenme un segundo que chequeo la asistencia. Bueno. Y ya. Yo ya tomé asistencia. Ah, perfecto, listo. Estaba entrando a la fase de nuevo. Listo, entonces. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Buen fin de. Luego.